Abran su Biblia a Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Ahí fue donde nos quedamos la última vez que estuvimos estudiando Isaías. Hoy vamos a tratar de estudiar alguna buena porción de este capítulo 3. Creo que nos va a mostrar algo importante que especialmente para nuestros días, los días en los que estamos ahorita. Así es que, ¿ya lo encontraron? Amén. Entonces vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque ha llegado esa hora en la cual abrimos tu palabra y la podemos escudriñar y sabemos que es por el poder de tu Espíritu Santo que podemos, Señor, entenderla, y es también por el poder de tu Espíritu Santo que podemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Así es que ayúdanos a ver en lo que vamos a estudiar hoy las aplicaciones que tienes para nuestros tiempos, Señor. Ahorita para todo hay aplicación. Tu Biblia también está llena de aplicaciones para nuestras vidas. Entonces ayúdanos a ver con claridad la aplicación que nos estás mostrando hoy y ayúdanos a tomarla en serio y a ponerla en práctica en nuestras vidas, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, hablamos al principio de nuestro estudio del libro de Isaías, dimos algunas explicaciones de lo que era el libro de Isaías. El libro de Isaías se considera un libro, se le llama profetas mayores, son los libros de los profetas mayores, pero no se les llama profetas mayores porque sean más importantes que los profetas menores, se les llama mayores porque tienen mayor contenido que otros libros proféticos, ¿verdad? Entonces esa es una de las razones por las que se le llama a Isaías profeta mayor. Dijimos también que el libro se divide en dos secciones y ahorita estamos en la primera sección. Y en esa primera sección lo que estamos viendo o lo que estamos estudiando abarca los capítulos 1 al 39. La primera sección de Isaías abarca los capítulos 1 al 39 y se refiere principalmente a acontecimientos que condujeron a la cautividad de Judá y Jerusalén. Se refiere en particular con los acontecimientos que condujeron a la cautividad de Judá y Jerusalén. Habiendo estudiado los libros de Primera y Segunda de Reyes, sabemos cuáles fueron esos acontecimientos. Creo que todavía nos podemos acordar, todavía estar fresco en nuestra memoria. Y si no, pueden darle una repasada viendo nuestro canal, La Biblia Línea sobre Línea con el pastor Carlos Alvarado. Puede pedirme mis notas, puede leer los capítulos, puede leer esos libros y volver a refrescar su memoria. Entonces estudiamos Primera y Segunda de Reyes y sabemos cuáles fueron esos acontecimientos. Judá, del reino del sur, Jerusalén, que era la ciudad principal, el reino del norte también, se volvieron a la idolatría, dejaron los caminos de Dios y por eso el Señor tuvo que corregirlos. Las palabras de Isaías, esto es importante que lo sepamos, las palabras que Isaías escribió eran en su mayoría de confrontación, no eran de consuelo, eran de confrontación. ¿Sí? Dios lo había enviado a que confrontara de parte de él a su pueblo. A menudo Dios manda profetas para confrontarnos, ¿no es cierto? Estoy segurísimo que alguna vez se ha dicho algo de detrás de este púlpito, ya sea el martes o el domingo, lo que sea, que no les ha caído muy bien que lo haya dicho, que no les ha caído muy bien cómo lo dije. Quizás algunos de ustedes han tenido consejería conmigo y les he dicho cosas que a ustedes no les pareció muy bien en el momento de decírselas. Sí, quizás me han pedido un consejo y el consejo que les di era todo menos lo que esperaban. A menudo el Señor envía profetas y los profetas no son solamente los que dicen el futuro, los que hablan acerca de acontecimientos venideros, sino los profetas son los que proclaman la palabra de Dios y eso era lo que Isaías estaba haciendo, aunque dentro de su profecía también habló de acontecimientos que iban a suceder en el futuro. Entonces, las palabras de Isaías en su mayoría eran de confrontación, eran de exhortación. Otra palabra también que a menudo no hablamos de ella en los estudios bíblicos o en las iglesias, eran palabras de advertencia, ¿sí? Y esto no lo hacía una persona muy popular a Isaías, pero aun cuando tenía oposición, Isaías continuaba firme en predicar la verdad que Dios le daba para decir. No titubeaba, no la endulzaba, no le trataba de quitar el filo, la decía tal y como Dios se la daba a él para darla al pueblo, sabiendo que iba a encontrar oposición. En otras palabras, Isaías continuaba firme en predicar la verdad. Las consecuencias sean las consecuencias. Oí un dicho muy cierto, no me acuerdo quién lo dijo, si me acuerdo luego les digo quién, pero alguien dijo, nuestra obligación es obedecer a Dios
y las consecuencias déjenselas a Él. Charles Stanley dijo, nuestra obligación es obedecer a Dios y las consecuencias déjenselas a Él. Entonces, creo que es un dicho muy importante para nosotros, porque a menudo Dios nos dice claramente lo que quiere que hagamos, pero decidimos desobedecer. Decidimos ir en contra de su voluntad porque no nos gusta, porque no nos cae bien, porque nos hace pensar que lo que Dios está tratando de hacer es aguadarnos la fiesta, es hacer nuestra vida más pesada y no queremos hacer caso de lo que Él nos dice. Entonces, nuestra obligación es escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, reconocer lo que es su voluntad para nuestra vida y obedecerlo. Las consecuencias, Él es responsable. Qué chulada, ¿no es cierto? Que si seguimos lo que Dios nos dice, Él es el responsable de los resultados. No nos pueden culpar a nosotros. Él es el que toma la responsabilidad. Entonces, Isaías continuaba firme en la verdad. O sea que aunque lo que estaba diciendo y la forma en la que lo decía no era popular, eso no lo hacía cambiar ni el mensaje ni la metodología. Es importante para la iglesia eso, que no cambiemos ni el mensaje ni la metodología. Ahorita hay muchas iglesias cambiando de metodología y dentro del cambio de la metodología cambia también el mensaje. ¿Saben quién es culpable de eso? El hijo de Charles Stanley, Andy Stanley. Andy Stanley se ha convertido en un predicador que no predica la palabra tal y como está. Se ha convertido en un predicador que le saca la vuelta a los asuntos difíciles de explicar. Y es un predicador que viene de alguien como Charles Stanley, que fue tan ortodoxo en su predicación y que se basó todo en la palabra de Dios siempre para predicar. Y eso es algo que debemos de tener en mente cuando vamos de visita a una iglesia o algo, o cuando andamos buscando otra iglesia porque la nuestra ya no nos gusta. ¿Qué suele suceder? Lo reconozco, ¿sí? Tenemos que ver, ok, ¿qué se está predicando? ¿Se está predicando de la palabra y la palabra tal y como está? ¿O me están tratando de hacer cosquillas en los oídos? ¿O motivarme a ser miembro? ¿O motivarme a hacer tal o cual cosa? Porque entonces Dios me va a bendecir a mí. Porque eso es de lo que se trata ahorita en muchas iglesias. Motivación. Hacer lo que ellos dicen que se haga y entonces Dios te va a bendecir. ¿Verdad? Dios te va a decir, y lo escucho porque me doy a la tarea de escuchar diferentes personas, diferentes predicadores y pastores y pastoras, y veo lo que están predicando y digo, pero Señor, están predicando nada más parte de la verdad, no están predicando toda la verdad. Y es donde se cae en errores. El Señor lo había llamado para que le advirtiera al pueblo acerca de los desastres que sufrirían si no se volvían a Dios. Y el libro de Isaías nos presenta esas advertencias. De nuevo, advertencias. El Señor, la palabra de Dios está llena de advertencias. Sí, la palabra de Dios está llena de advertencias. Y aunque nosotros no tenemos un contrato con Dios que dice, si ustedes hacen esto, yo voy a hacer aquello. Y si no, o si tú haces esto, Señor, entonces yo hago esto. De nuevo, hay muchos pastores, muchos profetas y muchos apóstoles que dicen, si tú quieres algo de Dios, entonces tú tienes que hacer esto. Tienes que tener mucha fe. Puedes tener la suficiente fe para mover montañas, para hacer que se caigan árboles, para que caigan rayos sobre tus enemigos, etcétera, 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 etcétera. Y nada más explican todo lo que Dios puede hacer si ellos tienen fe. Pero eso, ¿a quién hace el héroe de la historia? A Dios, no, al individuo. Porque entonces el individuo es el que hace las cosas. Oh, sí, pero con la ayuda de Dios. Sí, pero nunca le dan la gloria a Dios. Siempre es para ellos. Entonces el Señor le había llamado para que advirtiera al pueblo acerca de los desastres que sufrirían si no se volvían a Dios. Y el libro de Isaías nos presenta muchas de esas advertencias. Sin embargo, también debemos decir que Isaías tiene palabras y promesas y muchas esperanzas. Un día nos habla acerca de un día vendría el Mesías a salvar, consolar y bendecir a su pueblo. Y al venir a consolar y bendecir a su pueblo, también iba a venir a bendecir y consolar ¿a quién? A todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo. Porque ¿qué le dijo Dios a Abraham? Que en su descendencia iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y sabemos que estaba hablando de Jesús, ¿sí? Mis hermanos, desde que Dios liberó a su pueblo de Egipto y lo introdujo en la tierra prometida, Dios les había estado dando promesas
y les había estado dando advertencias. Les había estado dando promesas y les había estado dando advertencias. Miren conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 28, lo van a poner en la pantalla ahorita. Deuteronomio capítulo 28, los versículos 1 y 2. ¿Ya mero? Karina, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, por favor. Noten lo que dice ahí. Noten. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Sí? Y luego les da una lista, en los siguientes versículos de ese capítulo les da una lista de todas las bendiciones que los van a alcanzar. ¿Sí? Y noten que dice que las bendiciones vendrán sobre ti. No van a tener que ir ellos a buscarlas, sino que esas bendiciones van a venir. ¿Por qué? Porque estaban caminando dentro de los caminos del Señor, y cuando se camina dentro de los caminos del Señor hay bendición. Hay bendición. No tenemos que andar buscando bendición. Si estamos en el centro de la voluntad de Dios, va a haber bendición, aún en las pruebas, aún en los tiempos difíciles. Pero también les da una advertencia en ese mismo capítulo, en el capítulo 28 de Deuteronomio y en el versículo 15. Noten la advertencia que les da, Deuteronomio 28, versículo 15. Les dice, si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Noten, si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras, quiere decir que se tiene que procurar. Sí, no es nada más como que Dios nos va a obligar a obedecer, tenemos que procurar obedecer. Dios sabe que los mandamientos de Dios son mandamientos de santidad, son mandamientos perfectos, y sabe que como seres humanos a veces nos falta la resolución para poder llevarlos a cabo. Pero tenemos que procurarlo, tenemos que procurar hacerlo. Y si no lo hacen, entonces vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y luego también les da la lista de lo que les iba a suceder. Un poco más adelante, en el capítulo 28 de Deuteronomio 28, 47 y 48, noten lo que les dice. Puesto que no está hablando el Señor como en hipótesis, ¿ok? Como que ya desobedecieron, les está diciendo lo que les va a suceder. Puesto que no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando Él te dio abundancia de todo. ¿Se dan cuenta? Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo y corazón, cuando Él te dio abundancia de todo. Déjenlo ahí en el versículo 47, por favor. ¿Cuántos hemos recibido abundancia de parte del Señor? Okay. ¿Cuántos hemos recibido abundancia de parte del Señor? No recibimos todo lo que queremos, pero siempre recibimos todo lo que necesitamos. Y a veces hasta más de lo que necesitamos. ¿Saben cómo sé que el Señor está bendiciendo grandemente a este país, a esta ciudad? ¿Saben por qué? Porque los últimos 2 días fui a Costco. Fue una aventura. El camarada de los pavos apenas dejaba caer uno, ¡pum!, se lo llevaban. Y dejaba caer otro y ¡pum!, lo levantaban y se lo llevaban. Y yo dije, ¿me espero o mejor compro un pollo de la rosticería y con eso lo hacemos? Dios está bendiciendo a este país como no se imaginan, a pesar de todo lo que está pasando, y ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, de nuevo, Deuteronomio 28, 47 dice, puesto que no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando Él te dio abundancia de todo. Noten en el versículo 48, acabarás siendo esclavo de los enemigos que el Señor envíe contra ti. ¿Quién los va a enviar? El Señor. Noten lo que sigue diciendo, sufrirás de hambre y de sed y carecerás de ropa y de todas las cosas. El Señor pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. ¿Ok? Cuando leemos estas cosas no se oyen muchos amenes, ¿verdad? Pero deberían de oírse amenes, porque si estamos caminando en el centro de la voluntad del Señor, entonces esas cosas no nos van a pasar, ¿verdad? Entonces, si estamos caminando en el centro de la voluntad del Señor, eso no nos va a pasar, por lo tanto podemos decir amén, ¿verdad? Porque entonces eso les va a pasar a los que no quieran servir al Señor, a los que no estén caminando con el Señor.
Y noten que les dice, les pondré sobre su cuello un yugo de hierro hasta destruirte. Y ese yugo de hierro ya no va a ser un yugo como el que puso sobre el cuello de los israelitas, que nunca fue un yugo. Más bien fue esclavitud al pecado. Más bien va a ser esclavitud al pecado. Va a ser algo que el Señor va a poner sobre las personas, que va a llevarlos a no a tener éxito y victoria y todo eso que tanto se predica, sino que van a caer bajo el peso de ese hierro que les va a poner. Ahora, habiendo leído esto, especialmente el versículo 48, en donde dice, acabará siendo esclavo de los enemigos que el Señor envíe contra ti, luego les dice, sufrirás de hambre y de sed y carecerás de ropa y de todas las cosas. Noten lo que dice ahora sí en Isaías capítulo 3, en el versículo 1, lean ahí en su Biblia. Miren esto. Dios hablando a través de Isaías aquí. Dios el Señor de los ejércitos va a dejar a Jerusalén y a Judá, ¿cómo? Sin apoyo alguno y sin provisiones. Va a dejarlas sin pan y sin agua, sin guerreros ni soldados, sin jueces ni profetas, sin adivinos ni ancianos, sin capitanes ni líderes respetables, sin consejeros ni artesanos ni oradores. Entonces lo que el Señor les había dicho en Deuteronomio tantos años atrás, de que obedezcan para que sean bendecidos, y si no obedecen entonces van a tener maldiciones, y si no obedecen esto es lo que les va a pasar. Ahora por medio del profeta Isaías, después de cientos de años de estar constantemente desobedeciendo a Dios, constantemente haciendo chuecuras, constantemente adorando a otros dioses, poniendo a otros dioses delante del Dios verdadero, finalmente los está alcanzando y el Señor dice, ok, ya estuvo, esto es lo que voy a hacer. Voy a dejar a Jerusalén y a Judá sin apoyo, sin provisiones, sin pan, sin agua, sin guerreros ni soldados, sin jueces ni profetas, sin adivinos ni ancianos, sin capitanes ni líderes respetables, sin consejeros ni artesanos ni oradores. Mis hermanos, déjenme decirles algo, y lo hemos estudiado en el libro, en la carta de Pablo a los Romanos. Dios no miente. Dios no miente. Él es verdadero y honra sus promesas y cumple sus advertencias. Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para arrepentirse. Si Dios dice, si hacen esto es lo que va a pasar. ¿Saben qué? Si hacen eso y no se arrepienten, esto es lo que va a pasar. Y algunos de nosotros, bueno, al menos lo puedo decir por mí, ya yo he experimentado eso, de que el Señor claramente dice en su palabra, no hagas esto, y yo ahí voy como, ¿cómo se llaman esos animales que les ponen un aro en la nariz? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Bueyes? ¿Así? Ok, pues ahí voy como buey, con el anillo en el aro, a hacer lo que claramente la palabra de Dios dice que no se haga. ¿Sí? Y las consecuencias no se dejaron esperar, créanme, no se dejaron esperar. ¿Sí? Entonces Dios es fiel en lo que promete, Dios es verdadero y honra sus promesas y cumple sus advertencias. Jerusalén y todo el pueblo de Judá dejaron de seguir los caminos del Señor, y lo que Él les había dicho que iba a pasar fue exactamente lo que pasó. Aquí Isaías todavía les está dando una chance de que se arrepientan, porque esto todavía no sucede, todavía faltan algunos años para que Babilonia venga por los habitantes de Judá y de Jerusalén y se los lleve cautivos a Babilonia. Entonces les está dando una oportunidad todavía de que se arrepientan, les está dando una oportunidad, pero los judíos, los habitantes de Judá, los habitantes de Jerusalén decidieron no hacerle caso a Isaías, decidieron no hacerle caso a Dios. Y siguieron tercos en su manera de ser, en su manera de caminar, siguieron tercos en practicar la idolatría que practicaban, siguieron tercos en poner otras cosas delante de Dios y no servirlo y no honrarlo. Y entonces sucedió lo que leímos en Segunda de Reyes que sucedió, ¿no? En Segunda de Reyes capítulo 24, comenzando con el versículo 14. Nabucodonosor se llevó cautivos a 10,000 habitantes de Jerusalén. Noten a quienes se llevó. Todos los príncipes y todos los mejores soldados y todos los artesanos y herreros fueron hechos cautivos. En el país solo se quedó la gente más pobre. De Jerusalén a Babilonia se llevó cautivo el rey
al rey Joaquín y su madre, a sus mujeres y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. El rey de Babilonia también se llevó cautivo a 7,000 hombres de guerra y 1,000 artesanos y herreros y a todos los hombres capaces de entrar en combate. En lugar de Joaquín, el rey de Babilonia puso por rey a su tío Matanías y le cambió el nombre por el de Sedequías. Y todos sabemos, porque estudiamos Segunda de Reyes, lo que pasó bajo el reinado de Sedequías. Todo se fue de picada. Todo se fue de picada. Este principio del juicio de Dios perdura hasta estos días. ¿Ok? Y ahorita les voy a decir cuál es ese juicio de Dios. Porque este principio del juicio de Dios todavía se lleva a cabo. Una de las maneras en la cual Dios puede traer juicio sobre una nación, ¿saben cómo es? Es permitiéndoles que tengan líderes incompetentes e impíos. Permitiéndoles que tengan líderes incompetentes o impíos. Es una manera en la que Dios juzga a las naciones. Es una manera en la que Dios corrige a las naciones. Y créanme, yo creo con todo mi corazón que esa es una manera que Dios va a usar para que Estados Unidos se enderece o desaparezca del mapa. ¿Sí? Pero podemos aplicar esto a las naciones con toda confianza y podemos decir, sí, sí es cierto. Pero este principio también se puede aplicar a nuestro trabajo, se puede aplicar a nuestra iglesia, se puede aplicar a nuestra casa también. Porque si tenemos liderazgo incompetentes e impíos en todos esos lugares, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, como ciudadanos debemos de buscar y votar por líderes que no sean como los líderes que tenemos ahorita, amén. O como los que hemos tenido en los últimos años. Como cristianos debemos buscar líderes y pastores en nuestras iglesias que no sean líderes que por no ofender no dicen la verdad de la palabra de Dios, sino que dicen la verdad de la palabra de Dios a pesar de que hay gente que se va a ofender. ¿Sí? Como padres de familia, padres y madres de familia, debemos ser líderes que estamos constantemente, ¿sí?, empujando a nuestros hijos mientras podemos empujarlos, enseñarles a nuestros hijos mientras podemos enseñarles la manera correcta de vivir y la manera incorrecta de vivir. Y señalarles claramente las consecuencias de vivir correctamente para Dios, en Dios y por Dios. Y que sepan que Dios, el día que ellos lleguen a ser responsables de sí mismos, si no hacen eso, Dios los va a llamar a cuentas a ellos. ¿Sí? Los va a llamar a cuentas, pero... Ok, aquí está una de esas cosas en las que se puede ofender gente, pero ni modo, el Señor me lo puso aquí en la mente ahorita. Es que hay padres que por no ofender a los hijos, que por no hacerlos enojar, que porque no se les vayan o porque les solapan todo lo que hacen. Y luego van con el pastor a pedir consejería y dicen, ¿pero qué hago, pastor? Pues depende de qué fue lo que hizo al principio, ¿verdad? Porque si ya cumplieron la mayoría de edad y cumplieron la mayoría de edad haciendo lo que hacen, pues ya sabe que ya. Entrégueselo a Dios y que Dios haga con él o con ella lo que él quiera o deba hacer para traerlo de nuevo a él. Y pídale a Dios, no que lo libre de todos los problemas que su comportamiento le pueda traer, sino que lo haga caer hasta donde tenga que caer para que el único lugar hacia donde puedan voltearse hacia arriba y clamen a Dios por su perdón. Sí, entonces este principio de darles a las naciones líderes incompetentes e impíos es un principio que Dios ha usado a través de la historia para castigar y para corregir a su pueblo. Sí, a menudo esta es la venida más simple de juicio, darle al pueblo lo que su corazón perverso desea. Digo, podemos verlo en este país, en este preciso momento, ¿no es cierto? El liderazgo al frente de la nación es el que el pueblo pidió. Dios se lo concedió. Y podemos decirle, robaron la elección, hicieron esto y hicieron aquello. ¿Saben qué? La mayoría del pueblo, esto es lo que pidió, esto es lo que tenemos. ¡Pum! Ahí están. Ok, ustedes lo quisieron. Mi mamá tiene un dicho, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe.
Entonces podemos ver este principio en este país. El país tiene el liderazgo que quiso. ¿Y hacia dónde nos está llevando este liderazgo? ¿Acercarnos más a Dios? ¿Está ayudándonos a reconocer que somos un país bendecido por la mano de Dios? ¿O está tratando de hacernos creer, y aquí va otra que a lo mejor hasta cierran el canal, pero en fin, o nos está tratando de hacer creer que por Bidenomics tenemos todas las bendiciones que tenemos? Es más, no sé si saben lo que es Bidenomics, pero al menos a mí no me está funcionando. ¿Sí? A mí no me está funcionando. ¿Por qué? Porque lo poco que puedo lograr para mí, para mi familia, lo estoy teniendo que gastar en cosas que son necesarias, pero que la inflación ha hecho que suban de precio al punto en el que tiene uno que cuidar mucho su dinero, en qué gasta, cuánto gasta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, creo que algunos de ustedes están pasando por eso también. Entonces podemos verlo, el liderazgo que está al frente de la nación ahorita es lo que el pueblo pidió y Dios se lo concedió. ¿Qué vamos a hacer el año que entra? Cuando tengamos la oportunidad de votar otra vez. ¿Qué vamos a hacer con la oportunidad una vez más? ¿Vamos a votar por el menor de dos males? ¿O vamos a estar orando desde ahorita para que Dios traiga a alguien que tenga un corazón que lo busque? Sí, pero no nada más de los labios para afuera, sino verdaderamente lo haga. Sí, tenemos al Speaker of the House, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que dice que es un cristiano muy ferviente. Lo primero que hizo fue poner a todos los congresistas a orar, los que quisieron orar en la Cámara de Congreso, etcétera, etcétera, y ha sido una persona que ha proclamado su fe a diestra y siniestra, pero vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace cuando tenga la oportunidad de pasar leyes que en realidad se apeguen a lo que la palabra de Dios dice, o si va a ceder a la presión de otros congresistas que lo que quieren es volver a reelegirse. ¿Sí? Entonces, la crisis del liderazgo puede suceder incluso en tiempos de prosperidad económica, ¿sabían ustedes? Podemos tener bien malos líderes y podemos tener una prosperidad económica tremenda. ¿Qué pasó con el presidente pasado? Digo, no me van a decir que era un buen líder, no me van a decir que era un hombre piadoso, que era un hombre que temía a Dios, que hizo cosas por el movimiento conservador, pero así como llamarlo cristiano, así como llamarlo ferviente en el Señor, I'm sorry, pero no. Pero hubo prosperidad, ¿no es cierto? Hubo prosperidad. El mercado estaba, qué bárbaro, ¿verdad? Y ahorita está que parece sube y baja, ¿verdad? Parece que ganas $100 hoy y mañana pierdes 200, ¿verdad? Entonces puede haber este tipo de liderazgo aun cuando hay tiempos de prosperidad económica, y desafortunadamente esta es la forma en la que a menudo se decide si el liderazgo es bueno o malo, si la nación es económicamente próspera. Así es como pensamos, ¿no es cierto? No, él va a bajar impuestos, él va a dejar que busquen petróleo aquí en Estados Unidos, él va a dejar que busquen petróleo en la costa de Estados Unidos, él va a dejar que hagan fracking, él va a poner el oleoducto, él va a hacer esto, y todo eso va a traer prosperidad, y todo eso va a traer una buena economía, y todo eso, ¿saben qué? Puede ser que sí, pero eso nos va a acercar más a Dios. ¿Qué pasa cuando una nación es más próspera? Todo lo contrario, ¿verdad? En lugar de ser agradecidos con Dios, en lugar de reconocerlo como el dador de todo buen don, es cuando más fácil hacen a Dios un lado, porque no lo necesitan, no lo necesitan. Pero mis hermanos, el hecho de que alguien pueda traer prosperidad económica a la nación, esta no es la única forma en la que se debe medir el buen liderazgo, porque les digo una cosa, Judá estaba prosperando económicamente cuando Isaías dio esta profecía. Judá estaba prosperando económicamente cuando Isaías dio esta profecía. Miren ahí en su Biblia, en el capítulo 2 de Isaías, en el versículo 7.
Noten lo que dice ahí, lo que les está diciendo Dios ahí. Su país está lleno de plata y de oro, y sus tesoros son ilimitados. Su país está lleno de caballos y sus carros son incontables. Una prosperidad tremenda. Todo les estaba yendo bien. Entonces, ¿por qué no se volvían a Dios? ¿Por qué no simplemente se arrepentían y decían, Señor, perdónanos, reconocemos que todas estas bendiciones, todas estas bondades vienen de ti, te hemos hecho un lado? Y creemos que de alguna manera nosotros somos los que hemos logrado todo esto. Y ese es un peligro muy grande y un error muy grande en pensar que nosotros de alguna manera hemos sido los que producimos las buenas cosas que tenemos. Dios nos ha permitido tenerlas. No hay nada que tengamos que no nos haya sido dado. ¿Ok? Y cuando hay mucha prosperidad pasa lo mismo que estaba pasando en los tiempos de Isaías con Judá y Jerusalén. Todo tenían, ¿no? En plata, oro, tesoros. Y luego dice, son ilimitados, no había manera de contarlos, había tanta prosperidad. Tenían caballos, tenían carros. Y lo más probable es que esto esté hablando de carros, de caballos, de caballería, de guerra, carros de guerra también. Entonces la nación era próspera, pero en lugar de ser agradecidos con Dios y mostrarse humildes, se volvieron soberbios y orgullosos. Se olvidaron de que lo que tenían, lo tenían porque Dios se los había dado. Sí, estamos celebrando la semana en la que tenemos el Día de Acción de Gracias. Y creo yo, no sé ustedes, pero creo yo que debemos reconocer que a pesar del mal liderazgo que esta nación ha tenido en los últimos 20 a 30 años, Dios no ha quitado su mano de protección sobre nosotros. Dios no ha quitado su mano de protección sobre nosotros. Y noten que dije a través de los últimos 20 o 30 años, porque ninguno de los dos partidos ha hecho absolutamente nada por acabar con todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. No me importa cómo se llamen. No me importa que la meta sea Make America Great Again. No me importa que la meta sea la inclusividad de todo mundo y de todo pensamiento y de todas corrientes. No me importa. Nada de lo que ha hecho ninguno ha llevado a la nación a acercarse más a Dios, ha llevado a la nación al arrepentimiento para que el Señor no vaya a quitar su mano de protección sobre nosotros y de repente no va a ser Babilonia, pero sí van a ser China y Rusia las que vamos a tener aquí en la pasada atacando y viniendo con sus sistemas políticos. Entonces estamos celebrando esta semana el Día de Acción de Gracias. Estamos agradecidos con Dios. Creo que debemos de reconocer que hay muchas cosas por qué estar agradecidos con Dios, aun cuando las cosas que tenemos no sean todas las que necesitamos. Les hablaba el domingo de que en mi casa no va a haber pavo este año, va a haber un pollo gordo, ¿verdad? Pues si eso es todo lo que hay que ser agradecidos. ¿Sí? Si lo único que podemos hacer son unos taquitos de papa con lechuguita y tomatito y ¡qué bárbaro! Ahí se los encargo, ¿verdad? Me encantan los tacos de papa. Me acuerdo de la cenaduría de don Clemente cuando íbamos a cenar. ¡Qué bárbaro! No importa que tan poco tengamos, no importa que no sea el gran festín del pavo con todo. No importa lo que tengamos, hay que disfrutarlo con gratitud en nuestro corazón a Dios porque viene de su mano a nuestra mesa. ¿Sí? Y si lo tenemos y tenemos lo demás, pues más debemos de darle gloria a Dios y estar agradecidos con Dios. Nos ha salvado, nos ha dejado tener un día más de vida hoy. Nos tiene, parece ser a todos los que estamos aquí saludables, ¿verdad? Si tienen algún achaquito por ahí, ¿verdad? Puede ser la bola, ¿verdad? Quizás debe cuidarse un poquito más, no sé yo, quién sabe, a lo mejor, ¿verdad? Pero aquí nos tiene y nos está bendiciendo como nación a pesar del mal liderazgo, nos está bendiciendo como Estado a pesar de que el guasón hace de las suyas y nos está mandando bueno, no voy a decir como lo que estoy pensando. Pero curioso, ¿no? Curioso que no se encuentra dinero para cuidar de los indigentes, para darles dónde vivir a las personas que no tienen dónde vivir.
Pero en cuanto va a venir el primer ministro chino a visitar la ciudad más corrupta del estado, cuando menos, que es San Francisco, a limpiar las calles, a guardar a todos los homeless, ¿verdad? Porque, porque va a venir nuestro futuro líder, ¿verdad? No sé si va a ser nuestro futuro líder. Me van a correr de YouTube por decir estas cosas. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Voy con Elon Musk y le digo que abra una plataforma para nosotros nada más, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. ¿Sí? Y déjenme decirles algo, mientras estemos poniendo nuestra esperanza en el hombre, nos van a seguir fallando. Vamos a seguir pensando, ¿y para qué sirve el voto? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve el otro? Estamos poniendo nuestra esperanza en un hombre que es tan o más pecador que nosotros, que no cree en el Señor Jesucristo, que no se ha rendido a los pies del Señor Jesucristo y de alguna manera creemos que va a hacer el bien. Y no es así. Debemos comenzar a hacer lo que el Señor llama a Judá y a Jerusalén a hacer. Noten ahí de nuevo en el capítulo 2 de Isaías, en el versículo 22, noten lo que les dice tan claramente. Les dice, dejen ya de confiar en el hombre que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? ¿Qué tanto puede valer? No me importa quién sea, no me importa qué tanta educación tenga, no me importa de qué universidad se haya graduado, no me importa qué tantas buenas intenciones tenga. Es un hombre que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? ¿Qué tanto puede hacer en un periodo de presidente, en un sexenio en México? ¿Qué tanto pueden hacer? En cuanto se meten al poder, inmediatamente empiezan a ponérseles obstáculos y empiezan las ideologías a acusarlos y empiezan a acusarse unos con otros. Si nosotros estamos haciendo esto mal, el de ustedes hizo más todavía. Y si volvemos a ganar la Cámara de Representantes y volvemos a ganar el Senado y ganamos la Casa, olvídense, se los va a llevar pifas a todos. Y ponemos toda nuestra confianza en otro hombre, en un hombre más. El Señor les dice muy claramente de nuevo ahí en Isaías 2:22, dejen ya de confiar en el hombre que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? Cuando ponemos nuestra confianza en el hombre siempre existe la posibilidad, de hecho es probable, sí, que el hombre nos falle, pero Dios nunca nos va a fallar. Por eso ponemos nuestra confianza en Él. Buscamos servirle a Él, buscamos agradarle a Él, con todo, tiempo, talento, tesoro, todo, tratamos de agradarle a Él. Y no lo estoy diciendo porque se dé o se practiquen estas cosas dentro de la iglesia, que deberían de, pero hay mucha gente necesitada, hay muchas organizaciones que están ahí para ayudar a gente menos afortunada que nosotros, a las cuales podríamos ayudar con tiempo, talento y tesoro también. ¿Sí? Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 23 al 25, noten lo que dice. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿cuánto? Versículo 24, porque todo hombre es como la hierba. ¿Cuánto hombre? Todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios, porque el que da esa palabra siempre ha sido fiel, nunca ha defraudado, nunca nos ha dejado abajo, nunca nos ha fallado. Cuando hemos creído en lo que su palabra nos dice y la ponemos por práctica, siempre obtenemos los resultados que Él quiere, y siempre van a ser de bendición, y nos va a ayudar a ser de bendición a nosotros también. Debemos de tener cuidado, porque si Dios decide darnos lo que pedimos y no lo que Él quiere para nosotros, el terrible efecto de este tipo de juicio de parte de Dios, de conceder líderes incompetentes e impíos, puede que no lo veamos inmediatamente, pero ciertamente va a ser visto tarde o temprano. ¿Sí?
Hay muchos gobernantes que yo durante mis 4 años, yo durante mis 6 años, pasan 12 años y vemos claramente los efectos de sus malas pólizas que pusieron en práctica mientras estuvieron en el poder. ¿Por qué? Porque son hombres imperfectos. Porque creen estar haciendo lo correcto, pero no están haciendo lo que Dios quiere. Están haciendo lo que es correcto en sus propios ojos, o en los tiempos de los jueces, que no seguían a Dios. Cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Mis hermanos, somos pueblo de Dios. No debemos de buscar hacer lo que nos parece bien en nuestros propios ojos. Debemos de buscar que todo lo que hagamos esté alineado con la palabra de Dios, porque es lo único que permanece para siempre. Y quiero decir esto también, y no se me ofendan, por favor, pero ¿saben qué? Como iglesia, como familias, como nación, tenemos que arrepentirnos. Sí, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios por creer que la solución a los problemas la encontramos en un hombre, y debemos clamar a Dios por su misericordia. ¿Sí? Pedro nos dice que es tiempo de que el juicio de Dios comience ¿dónde? Por la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, como iglesia, nosotros también debemos reconocer que hemos de alguna manera hecho a un lado nuestra responsabilidad de ser el baluarte de la verdad, de ser la luz del mundo, ¿sí? De llevar el mensaje del evangelio a toda criatura, comenzando con nuestra propia casa. Debemos de reconocer que hemos fallado en muchas de estas cosas, que pensamos en ellas nada más cuando estamos en la iglesia, que a menudo es 1 o 2 veces por semana. Sí, yo los tengo a ustedes por ¿cuánto? 3 horas a la semana, cuando mucho. El resto del mundo los tiene el resto de su tiempo. Si ustedes no se van a casa y escudriñan las escrituras y buscan ver que lo que se les está diciendo es la verdad, y cuando reconocen que es la verdad lo ponen en práctica, ¿de qué nos está sirviendo como iglesia reunirnos? Tenemos un compañerismo, un grupo de compañerismo tremendo, ¿no es cierto? La prueba está en las mesas que están allá afuera y aquí adentro. Lo tenemos, somos un grupo que nos amamos los unos a los otros, que cuidamos los unos, todo eso está bien, pero al irnos de aquí debemos de ir encendidos con pasión por la verdad de la palabra de Dios, a llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios que nos salvó, para que nosotros ahora pudiéramos llevar el mensaje de salvación a otras personas. Entonces tenemos que arrepentirnos como nación, tenemos que arrepentirnos como iglesia, tenemos que arrepentirnos como jefes de familia y pedir perdón a Dios por creer en algún momento que la solución a los problemas que encontramos en esta vida, sí, podemos encontrarlas en un hombre, y debemos clamar a Él por la misericordia de Dios, como lo hizo Daniel. ¿Alguna vez han leído la confesión de Daniel? A Daniel siempre lo ponemos de ejemplo, ¿no es cierto? El foso de los leones, y Nabucodonosor quería que comieran sus comidas, él no quiso, y que al único que le debían pedir era al rey, y él no quiso. Él abría sus ventanas hacia el oriente y oraba hacia Jerusalén, y lo acusaron y se mantuvo firme. ¿Y cómo lo admiramos, no es cierto? Es más, se los ponemos de ejemplo a nuestros hijos desde chiquitos, ¿verdad? Y me acuerdo yo cuando era chiquito, algunos de ustedes quizás se acuerden conmigo, pero ¿se acuerdan de los flanelógrafos? ¿Sí? Me acuerdo cuando ponían los flanelógrafos y todo eso, y Daniel en el foso de los leones, y Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Eran los ejemplos que les da. Mis hermanos, esos ejemplos son para nosotros también. Esos ejemplos son para nosotros también, no solamente para nuestros hijos. Está bien que se los digamos a nuestros hijos, pero son para nosotros también. Y creo que como iglesia y como individuos debemos seguir el ejemplo de Daniel cuando finalmente llegó el tiempo de volverse a Jerusalén, de que los cautivos salieran de Babilonia. Él se dio cuenta de lo que los había llevado como cautivos a Babilonia, y se postró delante del Señor y le pidió perdón por lo que como nación habían estado haciendo, que finalmente hizo que Dios los sacara de la tierra y dejara que se los llevaran cautivos. Noten, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, los versículos 3 al 5 primero. Daniel 9, 3 al 5, noten. Daniel aquí dice: volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor, para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y de ceniza. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión.
Noten, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Noten el versículo 5. Se incluye él, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Mis hermanos, la iglesia se la lleva apuntando con el dedo a todas las organizaciones, a los maestros, a las mesas directivas de las escuelas. Nos la llevamos apuntando con el dedo a todos aquellos que nosotros vemos como culpables de que se esté llevando a cabo las atrocidades y las enseñanzas y endoctrinaciones que se están llevando a cabo. Apuntamos con el dedo a todos ellos, pero no nos vemos a nosotros, que les hemos entregado a nuestros hijos en una charola de plata para que ellos los eduquen, para que ellos les enseñen. ¿Alguna vez les dijeron a ustedes o ustedes les dijeron a sus hijos, ¿eso es lo que te enseñan en la escuela? Hay cosas que la escuela no les va a enseñar, los padres somos los que estamos obligados a enseñarles. La educación comienza en la casa. Y la educación, la educación religiosa y la enseñanza de temer a Dios y servir a Dios comienza en la casa. ¿Ustedes creen que les van a enseñar en las escuelas? Para nada. Por eso Daniel dice aquí, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y tus mandamientos. Mis hermanos, tenemos, por favor, no me lo tomen a mal, como iglesia tenemos que arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo mal. La iglesia ahorita está más preocupada por tener edificios más grandes y equipo más moderno y más poderoso y por alcanzar más gente por las redes sociales, cuando deberíamos como iglesia alcanzar más gente con los 2 pies en la tierra, yendo a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? El 80% de personas que van a la iglesia por primera vez, ¿saben por qué van a la iglesia por primera vez? Porque son invitados por alguien a ir a la iglesia. Estamos invitando a la gente a ir a la iglesia a conocer a Jesús. ¿Creemos que Jesús está en medio de nosotros? Creemos que cuando estamos reunidos cantando, exaltando su nombre, honrando su nombre, estudiando su palabra, creemos que el Espíritu Santo de Dios se mueve entre nosotros y nos llena y nos da el poder para poder hacer lo que Él nos llama a hacer. Si eso es cierto, entonces deberíamos de salir de aquí hoy voy a hablarle a fulano de tal, este fin de semana voy a invitar a fulano de tal y yo lo voy a llevar, yo lo voy a traer, yo lo voy a invitar a comer, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que vaya conmigo y escuche el mensaje de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Nos estamos quedando dormidos y estamos perdiendo generaciones. Pónganse a pensar, ¿cómo está la juventud ahorita? ¿De qué les están llenando la cabeza en la escuela desde las escuelas primarias? Ellos van a ser los que van a estar gobernando en 15, 20 años. ¿Se dan cuenta de eso? Vamos a ver la semana que entra las consecuencias de que estas personas no hayan tomado las advertencias de Dios en serio. Pónganse a pensar, esos muchachos que se la llevan pensando en sus sentimientos y en que son niñas y no niños y que no saben ni qué son ni qué quieren ser, que se les han llenado la cabeza de tanta... Ellos van a ser lo que van a estar gobernándonos a nosotros los viejitos cuando ya estemos... Eso es lo que quieren, yo no. Dios guarde la hora. Señor, por favor, ven por mí antes de que eso suceda. Sí me explico, está curioso, sí, pero sí me explico. Estamos dejando que Satanás nos robe generaciones, que los arrebate de la iglesia. Y le seguimos predicando, no te preocupes, Dios entiende. Tienes que vivir tu juventud y ser feliz y experimentar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Tú sigue tu corazón. Eso fue lo que dijo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Síganme a mí. La palabra nos dice que el corazón es engañoso y malvado. ¿Quién lo puede conocer? No, sigue tu corazón. Tu corazón siempre te va a llevar a toda la verdad. Oh my goodness. ¿Serio?
En Daniel, de nuevo en el capítulo 9, los versículos 9 y 10, noten lo que dice. Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido tu voz, no hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro, nos propusiste por medio de tus siervos, los profetas. Daniel está diciendo, mandaste profetas y no les obedecimos, mandaste que nos predicaran las advertencias y no les hicimos caso, seguimos montados en nuestro macho, por así decirlo, y decidimos hacer lo que a nosotros nos parecía bien. Pero tú eres un Dios misericordioso que sabes, pero si esto era lo que se les estaba diciendo, ¿por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no pidieron perdón? ¿Por qué no pedimos perdón nosotros? ¿Por qué nos aferramos a que no tengo por qué pedir perdón? Yo estoy bien así como estoy. De mí no hay nada de lo que me puedan acusar. Acuérdense lo que dice Pablo de los gentiles y los no gentiles en lo que hemos estudiado de Romanos 3. A los judíos de nada les servía que les hubieran dado la ley, de nada les servía la circuncisión. ¿Por qué? Porque deshonraban a Dios, no lo obedecían. Entonces, Daniel reconoce que Dios es un Dios misericordioso que sabe perdonar a pesar de todo lo que los judíos habían hecho, a pesar de que no habían hecho caso a los profetas. Seguimos leyendo en Daniel capítulo 9, los versículos 17 y 19, al 19, noten. Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo, oye sus ruegos, Señor, y por tu amor haz resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario. Inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Versículo 19, Señor, Señor, óyenos y perdónanos, préstanos atención, Señor, y actúa por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes, que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Oh, mis hermanos, deberíamos de estarnos poniendo como en la antigüedad, ceniza y silicio sobre la cabeza y deberíamos estar diciendo constante, Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Yo sé, no es un mensaje fácil de escuchar. Les digo la verdad, no es un mensaje fácil de dar tampoco. Pero todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para que nosotros escarmentáramos en lo que les pasó a ellos y supiéramos que las promesas de Dios sí son amén en Cristo Jesús, son sí amén en Cristo Jesús, pero también las advertencias de Dios son ciertas. Y de nuevo el Señor es misericordioso. El Señor no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo les van a predicar si nadie va? ¿Y cómo van a ir si no les envían? ¿Saben qué? Hoy los envío. Por la autoridad que me da la palabra de Dios y como ministro de Jesucristo, hoy los envío a predicar el Evangelio. Y depende de ustedes si lo van a hacer o no, si van a tomar esas oportunidades o no. No vamos a ponerle palomita a todos los que lleguen el domingo. ¿Trajo invitados o no trajo invitados? Sí. No, es entre ustedes y Dios, pero háganlo. Segunda de Crónicas 7, 11 al 14, un pasaje de la Escritura que todo el mundo conoce, cuando Salomón termina el templo y lo dedica al Señor. En Segunda de Crónicas 7, 11 al 14 dice, Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Y luego noten lo que les dice en el versículo 13 y 14. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, que era lo que Isaías les estaba diciendo que iba a hacer el Señor, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, noten, versículo 14, sí mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre,
se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, ¿qué va a pasar? Yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Queremos que esta tierra sane? No lo va a hacer ningún hombre, por bueno que creamos que sea. No lo va a hacer ninguno, el único que puede es Dios. Si su pueblo sobre quien es invocado su nombre, ¿sí? Si su pueblo sobre quien es invocado su nombre se humilla y ora y busca su rostro y se aparta de sus malos caminos. Pero tenemos que hacerlo, mis hermanos. Tenemos que hacerlo y no poner nuestra esperanza en el hombre. En el Salmo 130, versículos 1 al 4 dice: a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. ¿No quiere decir que solo tenemos que ir a pedir perdón? Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra falta de visión, acercarnos a Dios y Él nos perdona. Como nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:9, ¿qué nos dice? Que sí. Ok, no. En coro. Ok. Juan 1:9 nos dice, 1, 2, 3, ¿qué? Amén. Amén. Entonces sí la hemos estado regando. Hemos estado cayendo en el mismo error que cayó Jerusalén y que cayó Judá. Definitivamente no hay manera de verlo de otra forma. Hemos puesto nuestra atención y nuestra esperanza en el hombre, en lugar de ponerla en Dios. Y aunque decimos que la ponemos en Dios, de todas maneras, a menudo en lo que pensamos más es en lo que el hombre puede hacer por nosotros. Y la verdad de las cosas es que el hombre no puede hacer nada. Tenemos que clamar a Dios, porque Él es el que tiene la respuesta. Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícela. Padre Santo, grábala en nuestros corazones, Señor, todo lo que hemos visto hoy, el pasaje que hemos estudiado, lo que se aplique, lo que se pueda aplicar de ello a nuestras vidas aquí hoy, Señor, ayúdanos a aplicarla con toda confianza, no sintiéndonos amenazados ni sintiéndonos amedrentados, sino reconociendo que tú nos dejas saber estas cosas a través de tu palabra para que precisamente nos volvamos a buscarte a ti. Por eso les enviaste a los profetas al reino del norte, por eso les enviaste a los profetas a Judá y a Jerusalén, para advertirles lo que podía pasar si no se volvían a ti. Y a pesar de todas las oportunidades que les diste, a pesar de todos los mensajes que les diste, advirtiéndoles que se volvieran a ti para que pudieran ser salvos, Señor, te hicieron a un lado. Señor, que no sea así con nosotros, Señor. Que escuchemos el llamado, que escuchemos esa invitación a arrepentirnos delante de ti, a dejar nuestros malos caminos, a volvernos hacia ti, confiados en que entonces la promesa de que tú sanarás esta tierra se llevará a cabo. Señor, ayúdanos a ser verdaderamente ese baluarte de la verdad aquí en la tierra. Ayúdanos a ser verdaderamente la luz del mundo. Ayúdanos verdaderamente a ser la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a ser ese 80% que invita a alguien a la iglesia para que vaya y escuche la verdad del Evangelio de Jesucristo a través de la palabra y se convierta a Él y se una al ejército que tú estás confeccionando de creyentes fervientes que están dispuestos a usar todo su tiempo, todo su talento, todo su tesoro, Señor, para el engrandecimiento de tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a tener tu visión. Ayúdanos, Padre Santo, a aprender a ver lo que sucedió con tu pueblo en la antigüedad y no querer que pase con nosotros también. Señor, nos encomendamos a ti, oh Dios. Sigue enseñándonos, sigue limpiándonos, sigue transformándonos. Sigue nos dando la habilidad para ver con tus ojos, para poder hacer lo que nos estás llamando a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos: